Buenas noches a todos los hermanos que se han unido a este conversatorio, tercer conversatorio en torno a la inteligencia espiritual, cuyo profundidad queremos hacer en torno a las competencias espirituales para la vida sacerdotal y consagrada. Nos han manifestado que se han unido hermanos desde República Dominicana, México, Estados Unidos, Honduras, Colombia, Ecuador, Brasil y Argentina, donde hemos tenido sin duda alguna gran acogida y aceptación. La provincia eudista de Colombia, la hermana provincia del Minuto de Dios y nuestro programa CARES, Cuidamos al Cuidador, les da la más cordial bienvenida y nuevamente acogemos al padre Carlos Mangín, hermano sacerdote, jesuita, psicólogo, y el padre Hernán, quien nos estarán acompañando para poder profundizar en torno a este tema que sin duda alguna ha enriquecido y ha también despertado la curiosidad para poder seguir y continuar creciendo en torno a este tema de gran alcance en la vida espiritual. Inteligencia espiritual, competencias espirituales para la vida sacerdotal y consagrada. Padre Carlos Mangín, bienvenido. Padre Hernán también, bienvenidos a nuestro tercer conversatorio en torno a este tema. Muchas gracias, muy amable, buenas noches. Bienvenido Padre Carlos Mangín, nuevamente aquí con su valiosa y muy cierta y fuerte y profunda colaboración con respecto a las competencias espirituales de la vida sacerdotal. Muy agradecido al Padre Carlos en sus múltiples acciones como decano de la Facultad de Estudios Filosóficos y Teológicos de la Universidad Católica de Quito, con sus dedicaciones al acompañamiento de sacerdotes y religiosas, todo este tema educativo que él está manejando. Gracias, Padre Carlos, nuevamente. Muy buenas noches, buenas a cada uno de ustedes por esta oportunidad de acompañar una reflexión que ya habíamos comentado, compartido y que parecería ser que nos puede todavía iluminar en torno a lo que conocemos como la inteligencia espiritual. Me han dado unos momentos para presentar la temática y luego hacer un conversatorio, es decir, que podamos ir organizando las ideas, atendiendo preguntas y comentarios que también puedan surgir. Y eso muchas veces es lo más interesante, partir de aquellas situaciones donde tenemos inquietudes o donde queremos confrontar situaciones en torno a la temática. Entonces inicio con una muy breve oración pidiendo la asistencia del Espíritu Santo
que sea en torno a esta inteligencia espiritual la que nos llene, nos acompañe con la ley interior de la caridad, que nos nutra de ese amor profundo que concedió a tantas personas y hoy también a nosotros nos lo quiere dar en abundancia. Comparto entonces una presentación que estará a la disposición de ustedes, donde he colocado también 2 textos bíblicos que nos van a orientar y acompañar sobre esta tercera parte en torno a las competencias de la inteligencia espiritual. Entonces, creo que se puede ver la pantalla. Sí, Carlos. Perfecto. Puedes ponerla en modo listo. Estupendo. Y quisiera iniciar con las bienaventuranzas en el Evangelio de Mateo. Este año me he dedicado a esa profundidad de un evangelio programático. Tiene un mensaje y ese programa pues comienza con ese sermón del monte que le conocemos. Jesús está en una posición no de superioridad, sino de altura para poder enseñar. Y nosotros queremos también ser discípulos, discípulas de Cristo, que escuchamos su palabra. Y nos dice así: bienaventurados los pobres de espíritu, bienaventurados los mansos, bienaventurados los que lloran, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, bienaventurados los misericordiosos, bienaventurados los limpios de corazón, bienaventurados los que buscan la paz, bienaventurados los perseguidos por causa de la justicia, bienaventurados seréis cuando los injurien. Alégrense y regocíjense, porque su recompensa será grande en el reino de los cielos. Este evangelio nos habla de las beatitudes, de la felicidad, pero es una felicidad diversa a como la conoce el mundo. El mundo nos ha invitado siempre al carpe diem, goza del día, y es algo también parte de nuestra cultura, alegrarnos, gozar el momento, vivir el aquí y el ahora. Pero Jesucristo lo profundiza en el sentido de dar plenitud a la ley y los profetas, llevándonos a una nueva felicidad. Imitación de Cristo. Una imitación que busca la identificación con el corazón del pastor, de tal manera que podamos entonces alcanzar esa felicidad en medio de las grandes dificultades que rodean nuestra vida. Y de igual manera también este texto de Lucas. ¿No se venden 5 gorriones por 2 moneditas? Sin embargo, Dios no se olvida de ninguno de ellos. Asimismo sucede con ustedes. Aún los cabellos de su cabeza están contados. No tengan miedo. Ustedes valen más que muchos gorriones. Pongo estos 2 textos en diálogo porque nos ayudarán a integrar todo aquello conocido como inteligencia espiritual desde la felicidad que da Cristo, si nos identificamos con su corazón, y al mismo tiempo poner toda nuestra confianza en esa providencia divina. Los rostros humanos que acompañan nuestro diario caminar muchas veces nos muestran emociones, nos muestran reacciones que tenemos que saber conocer desde la inteligencia espiritual. Y ahí podemos poner los rostros de hoy, aquellos con los que Dios cruzó mi camino, y hacer un pequeño examen de esos rostros que estaban preocupados, alegres, con tristeza, con incertidumbre, pues todo ello es parte de esa capacidad que nos da el Espíritu. Por lo tanto, hay que hablar de la espiritualidad, es decir, de esa dimensión profunda del ser humano que trasciende. Y esta palabra trasciende nos va a acompañar durante todo este encuentro. Lograr una trascendencia,
la autotrascendencia es parte de esa competencia espiritual profunda. Y esa dimensión del ser humano que trasciende lo más superficial es la vida con sentido, con pasión, con veneración de la realidad y de la realidad con mayúscula, con el espíritu. Entonces es una invitación a que podamos conversar en el espíritu, sintiendo de qué manera hemos recibido esas competencias y de qué forma las podemos también desarrollar, dimensionar, que estén al servicio de la vida humana. La vez anterior hice una pasada muy rápida y panorámica de algunos autores. Y eso ustedes recordarán. De manera especial, los de la búsqueda de sentido en Viktor Frankl, esa trascendencia que permite superar distintos condicionamientos. O la inteligencia existencial o trascendente, de la que nos hablan Gardner, con las distintas competencias, o Cloninger o Emmons. O la religiosidad personalizada, a la que nos invitan el cardenal Newman, en una fe que lleva a la persona a que podamos encontrar esa capacidad de amar y como un runner recordar que el futuro del siglo XXI en el que nos encontramos, el cristiano será místico o no será cristiano. Y también se habla de una espiritualidad laica. Nosotros pasamos rápidamente con autores como Kessler. Ella pues nos habla de las distintas inteligencias y la espiritual como la que integra todas, llevándonos a esa conexión profunda. O Marshall y Zohar, que en el siglo XXI, inicios del siglo XXI, nos hablan de esas distintas maneras de integrar la vida humana. O David Hay, Rebecca Nee, que también centran sus investigaciones en experiencias espirituales y qué sentido tiene cada una de ellas. O en el ámbito educativo también hablamos de Carmen Pellicer con la conciencia del mundo interior. Como ven, sigue siendo una visión rápida, muy somera, para entender que autores de gran peso, de gran compromiso académico, han reflexionado en torno a ellos. Si bien en la ocasión anterior les presenté el estudio de Frances Torralba sobre las competencias de la inteligencia espiritual, hoy vamos entonces a adentrarnos un poco más en la pertinencia de las mismas en torno a la vida sacerdotal y la opción de vida consagrada. Esto lo paso rápido porque lo volveremos a ver. Y la centralidad del mensaje cristiano en la cruz no es una competencia espiritual centrada en el sufrimiento, sino que pasa a través de esas bienaventuranzas para alcanzar la resurrección. De tal manera que esa confianza puesta en el Señor, hoy nuevamente apelaremos a Él. En un mundo complejizado por las nuevas tecnologías, tenemos que entender también de qué manera ellas se vuelven parte cotidiana, están actuando, influyendo en nosotros y cómo debemos también aprender a beneficiarnos, pero también a ser discretos en el uso y el abuso. En realidad nuestra vida está totalmente sumergida en lo digital. Links, Twitter, email, hipervínculos, Wi-Fi, conexión, Twitter, laptops, información, música, todo mediado por lo digital. Por lo tanto, estamos tratando de configurar toda una gama de texturas, colores, tamaños que en nuestra vida influirán en esa competencia espiritual. Recuerden ustedes que vimos este estudio, hago solamente una referencia para traerlo nuevamente, en el cual veíamos 7 competencias.
autotrascendencia la primera, sentido de la vida, capacidad de tomar distancia, capacidad de asombro, el sentirse parte de todo, la llamada interior y la vivencia plena del ahora. Dentro de todo lo que se entiende como inteligencia espiritual, y algunos autores test de inteligencia espiritual han agrupado en distintos grupos, clústeres, las competencias, nosotros tomamos en la investigación estas 7, porque pensamos que podrían ser interesantes compararlas, estudiarlas en distintas poblaciones y ver la evolución. Pues bien, ¿por qué hablar de una competencia espiritual en un mundo donde cobra sentido esta temática, donde se estudian las bases neurológicas, donde hay un crecido interés por el desborde de la mística, el espacio interior, en medio de situaciones donde muchas veces lo espiritual o lo religioso van perdiendo campo? Allí es donde está esa dimensión de la espiritualidad que nos lleva a la vida en el espíritu. Recuerden los autores que ya vimos: Frankl, Gardner, Newman, Rahner, Marina, y sobre todo llevándonos a una conciencia del mundo interior. Todo esto nos va introduciendo entonces ahora sí en lo que entendemos por competencias de la vida espiritual y el provecho o la dificultad si no están bien desarrolladas en torno a la opción de vida consagrada sacerdotal. Bien, paso esto porque vamos directamente a la temática de las necesidades. Hago un primer momento de pausa de pantalla para percibir por dónde sentimos nosotros que hay interés. Al hablar de las competencias de la inteligencia espiritual, nos damos cuenta que están presentes en todo ser humano, aún sin darnos cuenta. Esa capacidad de asombro la tenemos desde niños. Los niños, sobre todo, son los que la viven, la gozan, al ver cómo un objeto aparece o desaparece, al ver que hay una causa y un efecto, al percibir que algo ha cambiado en la realidad. Allí es donde entonces nos damos cuenta de que todos tenemos esa capacidad de asombrarnos ante la belleza, ante la verdad, ante distintas situaciones que permean nuestra vida. Y así como esas, tomar distancia. Por ejemplo, yo voy a hacer el ejercicio, ustedes lo pueden hacer en casa. Tengo un libro. Para poder leerlo, yo no puedo tenerlo pegado a mis ojos. Necesito tomar distancia para que mi vista se adapte y encuentre el foco en el cual tenga nitidez para mi lectura. Entonces lo acerco o lo alejo, tomo distancia para poder leer. Si no hubiera distancia, si estuviera pegado a mi vista, sabemos que es imposible, porque necesitamos esa capacidad de distanciarnos para poder entender la realidad. Esto nos pasa a todo ser humano, a los que tenemos ese sentido de la vista y que sea que la vamos perdiendo poco a poco o hemos tenido un problema congénito. Necesitamos esa capacidad de hacer este esfuerzo para contrastar y enfocar mejor esa realidad. Leerlo desde las competencias de la inteligencia espiritual nos permitirá entonces poner ejemplos muy concretos. No sé si hay ya alguna que otra pregunta por allí. Todavía no. Pronto habrá. Si hubiera, pues más bien bienvenidos. Vuelvo a compartir la pantalla entonces y pongamos atención entonces a las necesidades. Aquí he colocado una pirámide, un esquema de pirámide donde Abraham Maslow
un psicólogo de origen judío que huyó en tiempos de la Segunda Guerra Mundial y fue a Norteamérica, a Estados Unidos, donde desarrolló una serie de teorías. La pirámide de Maslow nos va a presentar desde la base las necesidades más básicas de la vida humana, aquellas que son más de carácter biológico, como comer, dormir, responder a nuestros estímulos. Si esta primera base está satisfecha, podemos pasar a la siguiente, donde nos vamos a encontrar con el sentido de pertenencia, la capacidad de amar y toda una serie de necesidades que van jerarquizando. La idea es que si la base no está satisfecha, difícilmente las otras necesidades serán cubiertas. Pues bien, allí es donde se nos presentan necesidades consonantes, disonantes y neutrales para la vocación cristiana, de acuerdo a la opción de vida del sacerdote, del laico, laica, del religioso, religiosa, del consagrado. No pongo las necesidades consonantes porque ya sabemos de qué se trata. Todas aquellas que coadyuvan al desarrollo de la persona. Necesidades que bien satisfechas traen bienestar. Y hay de distinta índole. Yo me voy a centrar en las necesidades disonantes y en las necesidades neutrales. En la antropología de la vocación cristiana se llaman necesidades disonantes aquellas que van en contra de los valores evangélicos. Por ejemplo, decir la verdad. Todo aquello que va en contra de hablar con la verdad será algo disonante. O la manipulación, que tiene que ver también con el esconder una intención, la mentira, el explotar a una persona, la corrupción. Ahí tenemos varias que nos ayudan a entender por qué se llaman disonantes. Disonantes significa que hacen ruido, que no causan consonancia, que no van acordes a los valores evangélicos. Y tenemos varias. Tenemos allí agresividad, dependencia afectiva, exhibicionismo, evitar el peligro, evitar la inferioridad y defenderse, la gratificación sexual, la humillación o desconfianza de sí. Y están catalogadas como disonantes porque son necesidades que, si no las aprendemos a evidenciar, a conocer, se mantienen en el inconsciente y seguimos reaccionando con patrones de conducta que no favorecen la vida cristiana. Entonces, tenemos las disonantes y en cambio están las neutrales. Neutrales, como su nombre lo indica, nos dice que pueden ser tanto consonantes como disonantes, dependiendo de cómo las utilicemos. Y ahí tenemos afiliación, ayudar a los demás, el conocimiento, la dominación, el orden, la reacción o el éxito. Por ejemplo, veamos la del conocimiento. Explorar, adquirir información, adquirir conocimiento. Es neutro en el sentido de que lo puedo usar para algo muy bueno, crear la cura de la medicina, del servicio, del desarrollo, pero también podría ser explorar, adquirir información y conocimiento para crear algo malévolo, perverso, como fue la explosión de la bomba atómica. En sí es conocimiento, pero mal encaminado para la destrucción. Como ven ustedes, el orden es una necesidad neutral. Organizar, procurar limpieza, equilibrio, precisión, limpieza, es algo muy bueno y positivo.
Pero si yo lo llevo al extremo de la obsesividad y me paso limpiando todo el día, ya podemos entonces encontrarnos en un trastorno. Allí es donde yo tengo que descubrir cómo modular esas necesidades, que no se vuelvan en contra de la persona. Como lo decía Jesús, el sábado se hizo para el hombre y no el hombre para el sábado. Pues bien, de esa índole es de lo que vamos a hablar ahora a continuación. ¿Cómo entender esas necesidades y de qué manera pueden afectar a la vocación cristiana? Veamos la primera, agresividad. Superar brutalmente una oposición. Muchas veces podemos tener actitudes agresivas, sea pasivas o sea activas, y no darnos cuenta de nuestra agresividad. Por ejemplo, levantar el tono de la voz. Marido y mujer, párroco, parroquiano, parroquiana, comienzan a levantar el tono de la voz sin darse cuenta. Allí hay una actitud de agresividad. Y no es porque la otra persona es sorda, es porque dentro está experimentándose esa emoción y está saliendo sin ser consciente de ella. Lo típico cuando escribimos un mensaje o un correo electrónico, ponemos todo en mayúscula. ¿Sí lo han hecho? ¿Alguna vez se les fue? Pues bien, poner todo en mayúscula también es agresivo. Es decir, te estoy gritando, pero sin un tono. Simplemente lo estoy escribiendo porque quiero resaltar, destacar algo, y esa es mi agresividad. Obviamente ustedes me pueden rebatir y decir, pero se necesita un poco de agresividad en la vida. Usted lo ha dicho, se necesita un poco. Y hay que saber modularlo. El problema es que no sabemos modular esa agresividad y aguantamos, soportamos, nos humillamos hasta que reventamos. Y de pronto, la persona que pasaba por allí delante no tiene nada que ver con mi agresividad, pero yo me desquito con esa persona. ¿Sí le habrá pasado a usted alguna vez que alguien le gritó sin ninguna razón? Y usted se resintió o usted gritó más. ¿Por qué? Porque yo no me voy a dejar. Entonces, ahí encontramos justamente el círculo de la agresividad. Como les decía, volvemos al cuadro, está dentro de las necesidades disonantes en el sentido de que estoy superando brutalmente algo que se opone. Y de esa manera, entonces, yo estoy también generando agresividad. Dependencia afectiva, exhibicionismo, evitar el peligro, la inferioridad, ya los fuimos leyendo, pues son necesidades disonantes y vamos a ir mirando algunos ejercicios para conocerme. Tenemos la dependencia afectiva, la agresividad que puede ser pasiva o activa, la autonomía, el exhibicionismo, el sentido de inferioridad y humillación, evitar la inferioridad y el peligro, la gratificación sexual, entre otros. Veamos cada una de ellas. Ahí tienen ustedes la escala de Maslow, necesidades fisiológicas, de seguridad. Necesitamos tener un techo, necesitamos tener protección. Un padre de familia busca proteger a su familia, una madre busca proteger a sus hijos, pues es ese segundo nivel. De asociación, justamente es la afiliación, el ponerme al servicio de algo, ayudar a alguien, buscar un beneficio, o de estima de sí mismo, o de autorrealización. Pues bien, veamos.
En la dependencia afectiva, que es una necesidad disonante, en este caso, de una opción de vida consagrada, de una opción de vida del clero, una opción de vida familiar, todo aquello que va en contra del Evangelio, hay personas que irremediablemente tratan de buscar siempre el consenso. A veces no se la juegan, no son capaces de tomar una decisión, un partido, hablar al pan pan y al vino vino, porque sienten que si son demasiado exigentes, pueden perder el afecto de alguien. Por ejemplo, si yo no voto por ti, tú me vas a retirar el afecto. Entonces levanto la mano. Entonces, la dependencia afectiva, cuando no es madura, justamente cuando se vuelve dependencia, va en contra de la libertad, autonomía, autenticidad, originalidad, coherencia. Es lo típico de nuestras culturas latinoamericanas, la técnica del agrado. Cuando voy a visitar a alguien, le llevo un pequeño presente. Es normal, está dentro de nuestros valores de hospitalidad, de generosidad, pero las podemos utilizar mal. Podemos abusar de ellas para caerle bien a una persona y obtener algo a cambio. Entonces, de esa forma, algo que es muy positivo, como brindar algo, se puede volver disonante en contra de los valores evangélicos. Porque no estoy buscando ayudar a la persona, sino que la otra persona me tenga en bien. Aquí ya aparece algún comentario, veamos si lo podemos tomar en cuenta y partir de sus propias inquietudes. Entonces, se nos dice, hablando de la agresividad en muchos aspectos, tanto en el tono de la voz, como actitudes que se dan dentro de la comunidad, y que hieren tanto al feligrés y que a veces lo alejan, generalmente decimos, yo vengo a servir a Dios. El resto no importa. Pero realmente, si va lastimando y marcando, ¿a qué más se debe apelar? Muy buen ejemplo. Es decir, yo podría utilizar la religión para la resignación y decir, bueno, aguanto por amor a Cristo, tolero la humillación que me han hecho, el que no me tomaron en cuenta, etc. Cuando en realidad no es tanto yo vengo a servir a Dios. Puede ser mal entendido. Sí es cierto que quiero servir a Dios, pero Dios quiere ser servido con el buen trato, con el denunciar los abusos. Dios quiere ser servido en el respeto a las personas más vulnerables. Nadie tiene derecho de tratar mal a otro. ¿Qué dice Marcos 7? Trata a los demás como quieres que te traten a ti. Es la regla de oro, ¿no? Entonces, en positivo, esa regla de oro tiene que suponer la verdad, la justicia, la caridad. Gracias por el comentario, el ejemplo. Yo continúo, pero muy bienvenidos en cualquier momento, sea escritos o sea verbal. Perdón, Padre Carlos. Sí, Aquí por favor. tenemos un comentario más. Adelante, vamos a verlo. Si está por allí. Dice Hugo Sí. Javier Niño, Padre Carlos, buenas noches desde Bucaramanga, Colombia. Lo saludo y le hago la siguiente pregunta. Siguiendo a un sacerdote canadiense, Bernard Lonergan, plantea que es una situación de método para la comprensión humana, procesos de atención, experiencia de los sentidos, inteligencia, explicación racional de los fenómenos, racionalidad, valoración de las evidencias o discernimiento, responsabilidad, opción de valor y principios para tomar
decisiones y opciones de vida. Ese es su comentario en torno al tema. Perdón que no lo había visto. Gracias por ayudarme, Lucas, a tomarlo en cuenta. Y agradezco el comentario. Bernard Lonergan fue un filósofo y teólogo canadiense, y él habla del método. Entonces, justamente organiza, como ustedes ven, tan bien organizada la propuesta que nos ha escrito, donde se ve justamente que Hugo nos está indicando cómo hay un orden para concebir esa inteligencia espiritual. Entonces, el método es justamente poner atención, aplicar los sentidos, percibir la realidad, tener un contacto con la realidad, la inteligencia, la racionalidad y todo aquello que invita entonces a comprender esas opciones de vida. Justamente allí es donde va a radicar este desafío para percibir estos momentos donde las necesidades disonantes nos juegan en contra. Siempre estamos hablando de necesidades del inconsciente, de aquellas que no procesamos. Simplemente actuamos. Tienen que tener algo, tú tienes algo. Actuamos por un patrón. Y por lo tanto, ese actuar con ese patrón nos hace olvidarnos de la racionalidad. Las competencias de la inteligencia espiritual lo que hacen es favorecer mayor conciencia de esas necesidades y poder transformarlas de disonantes en neutras o en consonantes. Vuelvo al cuadro para poder tomar ese ejemplo. Por ejemplo, yo puedo decir que tengo celos de alguien y soy consciente de eso. Y lo elaboro y lo transformo en una manera de regular mi relación afectiva para que no cause daño. Pero en cambio, puedo tener celos de otra persona y vestirme de la misma manera que la otra persona. Inconscientemente estoy compitiendo. ¿Sí? Por eso siempre nos pasa esto, ¿no? Cuando vemos a alguien con la misma camisa, el mismo pantalón, nos reímos y hasta nos podemos poner molestos, porque parecería que hay una competencia. O cuando se han tomado ustedes una foto familiar. Antes, cuando las teníamos en físico, en el álbum, podíamos volver siempre a ellas. Hoy, como están en el medio digital, ya casi ni las vemos. Pero esas fotos del álbum familiar, ¿sí? Usted analiza la foto y ve miradas inquisidoras, miradas de celos, de envidia. Ese momento que alguien disparó la foto y captó ese momento, congela la imagen y nos permite luego percibir si estábamos alegres o tristes, nuestra postura corporal, la mirada de envidia, de celos, de rivalidad. Todo eso serán necesidades disonantes que tenemos que aprender a conocer, que podemos también igual aprender a manejar y modular para que no sean en contra de los valores evangélicos. Por ejemplo, hay personas que nunca dicen que no. Y entonces si alguien me pide algo, termino haciendo algo. Estoy siempre de acuerdo con la otra persona para no romper la amistad. De tal manera que me vuelvo un esclavo del trabajo, de favores, pero es la complacencia, no es la identificación con Cristo. Es el agrado para no perder el afecto. O usar excesivamente el internet, el teléfono. No pasan 10 segundos y estoy mirando otra vez el teléfono. Eso ya nos habla de una manifestación de la dependencia afectiva. O querer tener relaciones exclusivas. O no saber esperar.
no saber postergar los impulsos. El joven de hoy en general quiere todo ya. ¿Por qué? Porque tiene la sensación de que con estos aparatos hago clic y está resuelto. Compré, vendí, llamé al taxi, envié la transferencia. Y con esa sensación de omnipotencia, quiero todo ya. O la incapacidad para vivir espacios y soledad. Esa es otra competencia que tenemos que desarrollar. Esta que está en asterisco puede ser grave. Incapacidad de cuidar los sentimientos propios. A veces no tenemos la debida prudencia y decimos todo sin filtro. Hay que comunicar aquello que se vive. Lo típico, estoy poniendo en mis estados el momento y quiero que los demás se enteren de lo que estoy haciendo. Entonces ahí tenemos esa dependencia afectiva. La agresividad, fíjense ustedes la imagen, a veces vemos caras muy contentas, risueñas, demasiado, que hacen que uno sospeche. Es decir, tanta alegría, qué raro. Y generalmente es una máscara que está cubriendo realmente lo que estamos sintiendo. Hay culturas que sonríen más que otras. En general, las culturas asiáticas, si ustedes se dan cuenta, casi nunca van a encontrar a un asiático enojado. Casi nunca. Puede ser que alguna vez sí. ¿Por qué? Porque son culturas de la sonrisa. Usted vea novelas, vendedores, personas que tienen la sonrisa aquí, porque es parte de la cultura. Y allí habrá que ver si son neutras o disonantes. A veces mostramos sonrisas, pero en realidad quisiera ahorcar a la persona. Si les habrá pasado, ¿no? Estoy sonriendo, pero por dentro es que te quisiera dar el veneno. Allí está mi agresividad. Contenida en buena hora, porque no hay que darle un puñete a la primera, pero tarde o temprano la agresividad se muestra. Y entonces veamos esas maneras en que nosotros no somos conscientes y esas necesidades disonantes van a causar problemas. Por ejemplo, hay agresividad pasiva y agresividad activa. La pasiva es, por ejemplo, no hablar. Estamos en la mesa y no nos dirigimos la palabra. Cerrazón, rigidez, exclusión de los demás. O llegar siempre tarde. Atraso constante en toda situación. Esa es agresividad pasiva. No me muestro agresivo, pero al llegar tarde estoy haciendo sentir que yo soy quien manda o no quiero colaborar. A veces se pierde el tiempo, también es agresividad pasiva. No soy consciente, no me doy cuenta, pero no concretizo. Tú me pides un favor, un servicio o me recuerdas que te debo un deber y yo lo postergo. Discúlpame, sí, pero en este momento estoy ocupado. Dame 2 días. En 2 días recuérdame. Eso es agresividad pasiva. No lo manifiesto agresivamente, pero no es cuando tú quieres, sino cuando yo decido. Y como no sabemos leer estas situaciones, bueno, me dijo que espere 2 días. Espero 2 días, 4 días. Al 5.º día voy otra vez y le digo, disculpa, no me falta esto. Ah, sí, 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 pero he estado súper ocupado. Es que vino tal persona, tuve que presentar el informe. Dame una semana más, te lo ruego, discúlpame. Sigue siendo agresividad pasiva. Y tenemos que darnos cuenta de ello, porque si no
lo entendemos, entonces allí es donde nos encontramos con dificultad de relación y de comprensión. Y esa agresividad pasiva luego se vuelve el ofenderse. Ya le he dicho a esta persona que no me moleste tanto, a cada rato me está recordando que le tengo que dar eso. Cuando en realidad yo no lo he mostrado de una manera activa. Negar la mirada, el diálogo, el encuentro. Hacer como si la otra persona no existiera, ignorarla. Por ejemplo, no respondo mensajes ni emails, dejo a la persona en espera. Eso también es agresividad pasiva. Obviamente que yo tengo que también tener criterio y no cualquier cosa, no cualquier hecho de no responder inmediatamente es agresividad. Pero si es constante, no duden que lo es. El silencio de venganza, quedarse callado sin motivación, a veces sucede mucho en las relaciones de pareja, ¿no? Permalosidad, es decir, esta continua manera de estar pensando algo mal de los demás. Cansancio continuo, por ejemplo, ay, mi vida es un martirio, yo trabajo tanto, no logro descansar. Eso es agresividad pasiva. Hacerle sentir al otro que tiene una vida demasiado cómoda y no es tan sufrida como la pereza, a veces no tener la capacidad de sentir la culpa, aislamiento, son otras formas de agresividad. Yo estoy haciendo solamente una elenco de situaciones, luego lo veremos ya de qué manera eso trastorna. Lucas o alguien quiere hablar, por favor. Sí, tenemos una pregunta en YouTube en torno a esta realidad, que creo que es más bien la anterior. Pregunta, buenas noches, padres. ¿Necesidad disonante también podría ser ignorar a la persona que habla? ¿Esto podría estar dentro de la agresividad? ¿De qué tipo? Excelente. Es justo la agresividad pasiva. Eh, el negar el saludo, el no dirigir la palabra, el quedarme callado cuando me preguntan algo, es una manera de no dejar manifestar mi emoción negativa, mi malestar, pero es la negación a colaborar con la otra persona. Entonces, simplemente me cruzo de brazos, me río, pero con mi gesto y mi cerrazón estoy siendo agresivo, porque la otra persona lo que necesitaba era una respuesta. Pongo un ejemplo muy sencillo y de la vida real. En mi comunidad amaneció sobre la mesa en el comedor una pastilla blanca, una medicina, pero ya no sabíamos qué medicina era porque estaba fuera de la caja, simplemente la pastilla. Entonces fuimos preguntando conforme iban llegando al desayuno, quizá esta pastilla es tuya. Y la gente decía sí o no. Y llegó un miembro de la comunidad donde le hicimos la misma pregunta. Fulano de tal, quizá esta pastilla es tuya. Y la respuesta es, yo no tomo pastillas. Es agresividad pasiva. Yo no le pregunté si toma o no toma pastillas. Mi pregunta fue, ¿esto es tuyo? Y me responde con una evasiva. Eso también es agresividad pasiva. Aquí hay algo más. Pienso a veces puede ser de manera inconsciente y también deliberado. Por supuesto, todo esto que estamos hablando es a nivel inconsciente. La persona no se da cuenta generalmente de lo agresivo, dependiente, exhibicionista, etc. No se Tenemos da otra cuenta, pregunta, padre. siempre lo Perdón. saca. Adelante. Sí, manifiestan acá, bueno, dos comentarios en torno a este tema que parece que nos ha identificado mucho, nos ha pegado muy fuerte. Manifiesta Alberto Lleras,
Daniel Kahneman habla de los sesgos cognitivos, tema que desarrolla en su libro Pensar rápido, pensar despacio. ¿Podría explicar este enfoque a lo que usted está explicando? Que si podría relacionarse, creo que. Muy bien. Sí, efectivamente, hay actitudes del inconsciente. El inconsciente es algo que está aquí atrás y que por lo tanto yo no lo puedo ver, pero gobierna mi vida en el sentido de los impulsos, patrones, sentidos de alarma, de alerta, y por lo tanto reacciono de esa manera sin pensar. Sale. Por ejemplo, el no ver a la persona que está delante, evitarla. Y después dice, oye, ¿y si viste que vino María? No, no la vi, pero si te saludó. No, no me di cuenta. La ignoré. Entonces, efectivamente, este autor lo que nos está haciendo caer en cuenta es que hay situaciones en la vida donde actuamos rápido, lento, acelerado, aumentando nuestras emotividades o disminuyéndolas, de acuerdo a cómo regulamos lo que nos dé seguridad. A veces es totalmente mal educado, totalmente agresivo, totalmente antievangélico, contra la caridad. Pero la persona vive sin darse cuenta de lo que ha sucedido. Quizá con mayor conciencia va descubriendo patrones, pero generalmente trata de negarlos y allí está el autor justamente donde nos hace caer en cuenta de esta situación. Espero haber respondido, pero si no, con todo gusto retomamos la pregunta. Claro, una pregunta más, padre, qué pena en esta línea de la ira pasiva, ira activa, y esa ya es un tanto personal. ¿Dónde encontrar la justa medida para encontrarnos y como para no saltar, diríamos, ni herir, pero tampoco guardarse, diríamos nosotros, ciertas emociones que no traen bien para el cuerpo, porque muchas veces se somatizan también? Efectivamente, Aristóteles, este gran filósofo griego, nos invita a buscar la virtud. Y la virtud siempre está en el medio, evitar los extremos. Entonces, nuestra tarea, una vez que vamos percibiendo estas cosas, es ir encontrando el punto medio para autorregularnos. Por ejemplo, yo me considero una persona afectiva y a veces dependiente afectiva. El hecho es que ante la petición del padre Hernán no le pude decir que no. Y entonces aquí estamos nuevamente, ¿no? Pero en buena hora y con alegría. Sin embargo, si yo ya me voy conociendo que tengo dificultad para decir que no, entonces yo debería autorregularme y decirle, sí, Hernán, déjame revisar mi agenda, dame un día o en la tarde te respondo, voy a ver. Entonces yo mismo me autorregulo y ya no digo sí de inmediato, sino que hago un proceso, le he dejado en espera, no es agresividad, para poder ver si realmente puedo o no puedo satisfacer ese requerimiento. Si conviene o no conviene. Discernir, tomar distancia y decir, lo puedo hacer, conviene, va a ser positivo, me va a costar un sacrificio, pero esto se reorganiza de otra manera. Entonces tengo la libertad y me autorregulo. Distinto es que inmediatamente le diga, por supuesto, claro, cuenta conmigo, siempre. Ya sabes, incondicionalmente estoy para ti. Eso sería no tomar la distancia suficiente y caer nuevamente en una necesidad disonante. Y ahora estamos hablando solo de la disonancia y creo que estamos llegando a la primera hora para hacer una pequeña pausa quizá, ustedes me indican, porque ahora veremos los trastornos, los límites, las enfermedades
a las que pueden llevar estas necesidades disonantes. Así, hablándola en criollo como estamos hablando, no hay mayor problema. Me aguanto que me escriban con las letras mayúsculas. Tolero que me digan, yo no tomo medicinas. No pasa nada. Pero si no me doy cuenta de eso, puedo llegar a extremos donde la persona puede quedar sumamente enferma. Por ahí lo enfocaría. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Hay que Sí, hacer sí, pausa o sí. seguimos? Pues yo siento como que hemos ido sabiendo matizar entre la exposición que nos hace y las preguntas que han ido surgiendo. Y ha sido un tanto original, diríamos, frente al resto. No sé si podemos avanzar un poquito más, Padre Hernán, o cortamos porque son las 9, lo que el Padre Hernán nos manifiesta. Nos sigamos, creo que podemos seguir, Padre Carlos. Adelante, entonces. Con todo gusto. Bien. Hemos visto agresividad pasiva. Complementemos con la activa. La crítica continua, la hipercrítica, esos juicios tajantes donde no cabe apelación, la ironía pesada. Fíjense, la ironía puede ser hasta generar risa, pero la ironía pesada, eso sí es agresividad activa. Manifestar sentimientos de rabia desproporcionados en una situación. Por ejemplo, ¿sí? Una religiosa de una comunidad sentía que se llevaba bien con las compañeras de comunidad. Siempre una que otra cosa, pero en general se sentía respaldada en el trabajo, alegre, satisfecha, respaldada. De pronto le llama la superiora mayor y le dice, tengo esta queja contra ti. ¿Queja? ¿De quién? ¿Cómo? De tu propia comunidad, que eres grosera, que humillas a la gente, que todo mal. Hipercrítica, ¿no? Y entonces esta persona dice, pero qué raro, si yo más bien he sentido como que las personas en la comunidad me apoyan, puedo conversar, no he percibido esto. Ayúdame a entender. Confrontan delante de la otra persona que se había quejado y estalla en una serie de críticas desproporcionadas frente al hecho. Todos podemos quejarnos, pero el tema está en la desproporción. O sea, de la nada exploto y exploto con la persona que menos tenía que ver, porque no logro controlar el impulso. Allí es la agresividad. En cambio, si yo le llamo la atención a Gina y le digo, Gina, lo que usted hizo hoy en la tarde, yo creo que no estuvo bien. Por favor, que no vuelva a pasar. Y se lo digo a ella en privado. A lo mejor se molesta, pero si es inteligente, dirá, bueno, voy a ver en qué cosa me he equivocado. Distinto es a insultarle en público, a gritarle, a hacerle sentirse inferior en público. Estoy siendo muy agresivo. Aquí la palabra clave es la desproporción. Cuando no hay proporción, nos encontramos ya en estos límites. Destruir a otro, gritos, golpes, hacerse daño a uno mismo, lacerarse, golpearse, arrancarse los cabellos, masoquismo, victimismo, agresividad, sadismo, tomar alcohol excesivamente, utilizar drogas, todo eso es una manera de reaccionar agresivamente y hacer daño o hacerse daño. Entonces, todas estas son disonantes porque van en contra de la vida y del evangelio. La autonomía. Todos deseamos ser autónomos. Es deseable. La sociedad busca generar personas autónomas. Pero pueden ser disonantes en el sentido de que no respete las reglas. Me paso todos los semáforos en rojo.
no colaboro. Como soy autónomo, hago por mí mismo y no pienso en los demás. Yo lavo mis platos, ustedes hagan lo que les dé la gana. Cuando lo que se busca es, lavemos juntos. Yo lavo, tú enjuagas y tú secas. Como ven, una autonomía no bien encauzada es disonante. Tomar decisiones sin consultar. Oye, ¿y qué pasó con esto? Me llama la atención, me dijeron que hay esta disposición. Ah, sí, yo decidí porque ya vi que estaba mal lo otro. Pero vivimos en comunidad, por lo menos avisa. ¿Por qué apagaste la luz de la casa, bajaste los breques y nos quedamos a oscuras, se dañó la comida, no nos avisaste y tuvimos inconvenientes? Por ejemplo, ¡pum!, me salí del Zoom porque alguien no avisó que tomó una decisión de cortar la luz. Es decir, autónomamente decido por los demás y los demás tienen que adaptarse a mis reglas. Eso es disonante porque no respeta los derechos de los demás. Entonces ahí nos encontramos con que si no atendemos a estas necesidades y no las descubrimos, podemos ir atropellando sin querer, a veces sin querer queriendo, a las otras personas. Veamos entonces algo más, porque creo que es muy interesante darle sentido a esto. Exhibicionismo. Utilizar ropa muy excéntrica, rebuscada, excesiva preocupación que los demás sepan lo que yo estoy haciendo, hacerme muy visible. Hacer solamente lo que los demás puedan ver. Me preocupo de hacer las cosas si eso va a tener un reconocimiento. Aparecer. Usar mucho producto de cosmética. Llamar la atención. Cautivar. Excesiva actividad física. No hago 1 hora de gimnasia, hago 3. Siempre estoy publicando en el Facebook, en mis estados, que estoy vital, que no envejezco. Entonces, eso se llama exhibicionismo, ocupar demasiado la escena, considerarme el centro de mesa. Para algunos puede ser una novedad, pero hay una necesidad disonante que algunas personas viven, sentirse inferiores. Tienen vergüenza de destacar, tienen vergüenza de hacer las cosas bien y necesitan humillarse. Ojo, esto no tiene que ver con las bienaventuranzas de los humildes, sino si yo pudiera ponerme de alfombra para que los demás me pisoteen, siento placer y gusto. Que hablen mal de mí, que me traten mal, que se burlen de mí. Y a veces yo mismo propiciar eso. Eso es también una manera disonante de vivir. Y fíjense que hay muchas formas. Rigidez, legalismo, escrúpulos, excesivo sentido de culpa, victimismo, falsa modestia. Por ejemplo, oye, te felicito, qué bonito que hiciste el trabajo. No, si yo hago las cosas bien mal, yo no sé hacer eso, realmente no sé cómo me salió. Falsa modestia. A veces dificultad para asumir responsabilidades y tareas, para reconocer equivocaciones. Es decir, no asumir el liderazgo, la responsabilidad que uno tiene. Solo vivir delegando y que los demás hagan y yo no hacerme responsable. Para sentirme inferior. Pobre de mí. Yo no puedo. Como ven, podemos llegar a los extremos, como la incapacidad de poner la confianza en los demás, porque invita a explicar que hay una falta de confianza en sí mismo. Duda crónica, inseguridad,
formas compulsivas y obsesivas de cuidar el propio cuerpo, manías de persecución. Todo esto nos habla de esa necesidad de sentirme inferior. Y al contrario, hay la necesidad de evitar la inferioridad y el peligro. ¿Ven? Los extremos, los excesos no son buenos. O muy poca cosa, muy opacado, o demasiado agrandado. Como la imagen del gatito que tienen allí, que se proyecta como un león. Y ahí lo vemos. Por ejemplo, la excesiva cura de su persona, imponer la razón, querer convencer al otro de cualquier manera, dificultad para colaborar con los pares, con las personas de su entorno, de sus colegas, activismo, para que no noten mi inferioridad, me muestro súper activo, ¿sí? No querer hacer deporte, porque yo sé que yo no soy bueno en el deporte. Y si hago deporte, van a notar mi inferioridad. Entonces, me duele la cabeza, no puedo ir hoy, estoy ocupado, pero es el miedo a que noten que no soy suficientemente bueno. Entonces, cubro y tapo esa inferioridad y no la asumo. Aquí el problema no es que yo sea malo en el fútbol, el problema es no reconocerlo. O, por ejemplo, simplemente vamos a jugar cartas, naipes, a jugar dados, cualquier cosa, juegos de mesa. No, porque si pierdo, soy mal perdedor. Entonces es no aceptar que el otro me ha ganado. Querer siempre tener la razón. Por ejemplo, estamos en un grupo parroquial y siempre tengo que yo decir al último, pero no es así. ¿Por qué? Porque yo tengo que demostrar que yo sé más que usted. Como ven, hay formas leves, tolerables de vivir eso, pero también hay formas patológicas. Por ejemplo, vivir en el propio mundo. A veces ustedes pueden decir, es que vive fuera de la realidad. Esa persona vive en un mundo de fantasía. Es para evitar el peligro. En la fantasía, todo funciona. En la realidad, no es así. La gratificación sexual, mal organizada, mal enfocada, permite ver también una necesidad disonante. Masturbación, rodearme de demasiadas mujeres, a lo mejor para sentirme gratificado sexualmente, o al revés, de demasiados hombres, donde yo digo, todavía capto la atención del sexo opuesto, en el caso de la heterosexualidad, ¿no? O relaciones físicas, abrazos, saludos, apretones, que son típicas de una relación de pareja, pero no de una relación de amistad que no es de pareja. Entonces, no vivir la gratificación sexual ordenadamente, sino para el provecho de sentir que sexualmente estoy activo. Pero tenemos todas estas otras cosas donde también nosotros podemos ver frialdad en los sentimientos, es decir, el contrario. Lenguaje excesivamente vulgar, ambiguo, malicioso, los cachitos colorados que a veces decimos. Es decir, subir el tono, la intensidad de la provocación sexual. Relaciones muy desinhibidas, actitudes seductoras, experiencias sexuales riesgosas, de alguna manera como una promiscuidad. Vivir una homosexualidad activamente en una situación donde yo no debo incurrir en ella. O la misoginia, es decir,
el odio hacia la mujer, consultar páginas de internet o consultar pornografía en forma justamente desordenada que no busca un crecimiento de la persona, sino la gratificación. Es disonante y se puede volver adictiva. Tenemos todas las redes a mano para pensar en ello. Aquí hago un alto para que veamos, simplemente a modo de resumen de todo lo anterior, que podemos vivir estas necesidades disonantes en una forma exagerada que nos lleven a un agotamiento, al burnout, que ya se ha hablado en estos encuentros, el quemarse, el despersonalizarnos, tratar mal a los demás y de esa manera entonces perder la empatía. O, por ejemplo, el caso del sacerdote que en plena celebración de la Eucaristía empieza a sudar frío, a sentir que todo el mundo lo mira, a tener miedo y ganas de salir corriendo, sin terminar la Eucaristía. Y uno se pregunta, ¿cómo así? ¿Qué pasa? Hay situaciones de esas necesidades disonantes, no organizadas, que en un determinado momento reviven y generan ansiedad y temor. O el hecho de comer desaforadamente, comer compulsivamente, sin parar. ¿Por qué? Porque en el fondo el acto de comer es tratar de llenar mi vida por el vacío que siento. Y como es inconsciente, como y como y como sin control. O al contrario, estoy gordo, gorda, no puedo comer ni darme un lujo de gramos de mantequilla, estoy demasiado pasado de peso. Mentira, es una distorsión cognitiva, trastorno, porque la persona no alcanza a percibir la realidad. Como ven, hay situaciones que pueden volverse dañinas para la persona. La adicción al juego. Supongamos que en tanta violencia a mí me han matado familiares. Y esa pérdida, ese luto, ese dolor, no lo he elaborado. Mis necesidades disonantes pueden llevarme a la adicción del alcohol, la droga, el juego u otras para compensar la pérdida que he tenido. Y entonces no me doy cuenta que llego incluso a vender mi casa por la ansiedad del juego y pierdo todo. Entonces me quedo en la calle, causo un problema a la familia y además vivo en un mundo de fantasía. Todas estas situaciones, si no se tratan a tiempo, si no se maduran, entonces se vuelven contra la persona. Ahora bien, hemos hablado de las necesidades disonantes. Antes de pasar a otras preguntas, quisiera yo volver un poquito al cuadro. También estaban las necesidades neutrales. Ustedes las están viendo, ¿no es verdad? Afiliación, ayuda a los demás, conocimiento, dominación, orden, reacción, éxito. Son neutrales porque pueden ser bien utilizadas o utilizadas bajo apariencia de bien, pero en realidad están respondiendo a las disonantes. Aquí es donde yo tengo que poner más atención, porque si yo me pongo una ropa muy provocativa, estoy siendo exhibicionista y es obvio. Hasta se van a burlar de mí. Alguien me va a decir, por ejemplo, no dejaste ni para las cucarachas, ¿no? Es decir, te pusiste el ropero encima o te bañaste en loción, ¿no?
Hasta puedo ser tan llamativo y hacer broma de ello. Es obvio. Las disonantes se notan. El único que no las nota es la misma persona. Pero los demás nos damos cuenta enseguida. En las neutras no es tan sencillo. Las neutrales también pueden ser conflictivas. Por ejemplo, yo deseo ayudar a los demás. Tengo un deseo de afiliación muy alto. Colaborar. Por ejemplo, puedo ser un activista social. Estar al servicio de la sociedad. Preocuparme de los mínimos detalles. En la pandemia, pasar recogiendo las compras de los demás y llevarles a la casa y estar siempre sirviendo. Es algo bueno. Pero la pregunta es, ¿por qué lo hace? ¿Qué busca la persona con tanto deseo de ayudar? Y les pongo un ejemplo que hace 2 días me lo comentó un joven que vino a hablar y me decía, yo soy una persona muy servicial y estoy en todo y participo en todo, pero en realidad es porque estoy huyendo de mí mismo. No puedo estar solo, no quiero pensar, entonces servir a los demás es una manera de olvidarme de mis problemas. Es bueno en cuanto causa un bien a los demás, pero se hace daño a sí mismo, porque no madura ni se reconcilia con su propia historia. Una madre puede ser muy, muy servidora de sus hijos, pero si los llega a inutilizar de tal manera que sus hijos no puedan ni levantar el plato de la mesa, les hace un daño. Y eso lo va a pagar la nuera. O sea, usted ha generado una persona cómoda que quiere ser servida. Es decir, las necesidades neutrales tenemos que ponerle mucha atención porque encubierto puede haber algo disonante. Sin darnos cuenta, obviamente. Entonces, ahí tenemos personas que en la parroquia colaboran a sol y sombra. No hay horario. Lo hago porque vine a servir a Dios, como ponían el ejemplo. Sí, pero hay que ver si en realidad lo hace por el Señor o en realidad lo hace para cubrir inferioridades o algo que no está muy claro. Como ven, son positivas, dan servicio, colaboran, todos las aplaudimos. ¡Bravo! La vecina limpió la calle, qué buena gente. Y los vagos que no solo miran y aplauden. Yo satisfago una necesidad de afiliación, pero estoy creando mendigos, parásitos o personas que no son consecuentes y no colaboran. Por ejemplo, esta otra necesidad de neutral como el orden, la limpieza. Usted tiene un hijo que es súper ordenado. Hasta se molesta que usted entre al cuarto y le mire los armarios y le quiera ordenar la ropa, porque usted no sabe, él sabe mejor. Entonces, usted le felicita y dice, mi hijo, qué orden, qué bien. Pero usted no sabe si realmente ese orden es por la inseguridad que tiene. Usted le aplaude, pero esa persona, su hijo o quien sea, no lo hace por el deseo de tener orden. Lo hace por cubrir su inseguridad. O, por ejemplo, tenemos en el seminario el seminarista que es muy puntual, que hace todo como le piden, está bien peinadito, o sea, un modelo.
Aparentemente todo funciona bien. El formador tiene que ponerle mucho ojo, porque detrás de esa apariencia de orden puede haber situaciones que no se están trabajando. Y después será un problema en el futuro. A veces, bajo el orden, cubrimos nuestras obsesiones. ¿Y qué descubrimos, perdón, Sí, Padre Carlos, con el adelante. desorden en torno a este tema? La persona que vive en el desorden tiene un cierto orden igualmente, pero en el desorden está llamando la atención. Está mostrando, yo hago lo que me da la gana con mi vida y aquí nadie se mete. Es mi orden, por lo tanto, yo hago como yo quiero. Por ejemplo, típico en comunidad, me llevo la taza a mi cuarto, la taza de café, y tengo 20 tazas sucias que he secuestrado del comedor y que están haciendo falta. En el fondo es la tiranía de decir, yo vivo mi orden, déjenme en paz, allá ustedes. Por lo tanto, es agresividad, es procrastinación, que alguien preguntaba también, dejar para después algo, no hacerlo cuando se debe o cuando se puede, y a veces vivir con una angustia. Por ejemplo, mañana tengo que hacer, no sé, un examen. Tengo que estudiar. 10 de la mañana, mejor voy a comerme un sanduchito. 3 de la tarde, déjame ver el Facebook. 5 de la tarde, voy a la misa. 8 de la noche, vamos a comer una pizza. 10 de la noche, quiero dormir. Entonces, es mandar para después algo que no se hace porque no trae una recompensa inmediata. Y buscar algo que recompense aquello que la actividad no me lo da. Allí es donde nos damos cuenta justamente que la propuesta de entender las necesidades disonantes y ponerle mucho ojo a las neutrales es poner orden. No importa si yo tengo un defecto, lo importante es asumirlo como propio, conocerlo y trabajar sobre él. Porque lo más importante no es considerarme perfecto. Lo más importante es realmente darle una profundidad a esta vivencia para que luego no traiga problemas. Porque si no las trabajo, luego se van a pasar factura. Y ahí es donde yo me voy a ver envuelto en situaciones conflictivas. Maltrato, prepotencia, clericalismo, imposición, desaseo, desorden, conflictos, también puede ser compulsión a la mentira, compulsión a la comida, compulsión a no deshacerme de las cosas, sino no, ¿cuál es la palabra? Apañarse, a Acumular. acumular. Gracias, ¿no? Tengo 20 botellas vacías de frascos de mermelada. Pero ¿para qué guardas eso? Algún día van a servir, ¿no? Colecciones de revistas que nunca he vuelto a leer. Déjamelas, es mi orden. No me toques. Son mías. Claro, ocupan espacio, suciedad, causan malestar en la familia o en la comunidad o en la parroquia, pero en el fondo es una manera de expresar el desorden interior. En esa línea, con esto termino para que más bien tarde tiempo, si hubiera otro tipo de preguntas, en esa línea, el espíritu nos invita siempre a una conversión, a examinarnos para reconocernos radicalmente humanos, hermanos, y a encarnar los valores del reino en discernimiento. Para que podamos experimentar la gracia de Dios, buscar el seguimiento de Cristo
y que eso nos lleve a la felicidad que es vivir un corazón limpio. Todo esto es sumamente importante a la hora de yo poder descubrir cuáles son esos aspectos de las competencias de la inteligencia espiritual que responden a las necesidades y transformar las disonantes en competencias que llevan a satisfacer necesidades espirituales. Oración, el goce de lo bello, servir, la capacidad de relacionarme con lo divino, la capacidad de hacer silencio interior. Todo eso sirve para entender esas necesidades disonantes y luchar contra ellas. Aquí nos preguntan alguna cosa. ¿Qué literatura les puedo recomendar? Bueno, lo que ya trabajamos la vez anterior de Frances Torralba es muy interesante, ¿no? Hay tanto videos de YouTube que están a la disposición, libros que hablan de competencias de la inteligencia espiritual, Sohar y Marshall, que los puse también allí, y Y ustedes tendrán esta... tú pasaste un buen elenco de bibliografía que creo que se pudo Exacto. compartir. Recuerdo Sí, la vez la pasada. podemos compartir, exactamente. Y no importa, si alguien no estuvo antes, tendrá a disposición esa bibliografía. Pueden encontrar mucho en el Internet, a disposición, Open Access, pero sobre todo busquen inteligencia espiritual y van a ver enfoques a la salud, Sí. a la educación, a la vida religiosa, porque están justamente desarrollando esa capacidad de la persona. Padre Carlos, ¿Sí? agradezco mucho la presencia de Fray José Leiva, quien ha estado muy inquieto en sus comentarios. Si pudiera al menos saludarnos para saber de dónde nos acompaña, le agradeceríamos como parte también de este conversatorio por medio de la cámara, si se puede, por favor, darnos un saludo o presentarse, ya que ha estado muy interesado en torno al tema de manera general. Fray José. Allí aparece. Pase bien. Así bien. Así que, Sí. No, apenas vengo dándome cuenta de estas conferencias que están dando y sí me interesa porque parte de mi ministerio sacerdotal, yo soy párroco, pero parte de mi ministerio es dar ejercicios espirituales tanto a laicos como a religiosos. Entonces, toda esta temática que nos comparte el padre, pues la verdad que sí lo aprecio bastante. Muchas gracias. ¿desde dónde nos acompaña, Fray? ¿De qué comunidad? Yo soy fraile franciscano capuchino, estoy en México, en el norte de México, el estado de Sonora. Ah, qué bien, Bueno, qué muchas gusto. gracias. Y todo esto queda grabado en YouTube, bajo la provincia Udista, pero además también los PowerPoints los ponemos a disposición si les sirve para reutilizarlos, reconfigurar cualquier presentación. Está bien. Padre Carlos, quisiera como hacer un aporte también en torno a lo que usted tomaba como punto de partida en torno a las necesidades, los valores del reino, los valores del evangelio, que lo que se salga de ahí ya se pudiera considerar como una necesidad disonante. Y tomo la Gaudium et Spes en el numeral 22 que manifiesta lo siguiente: en realidad el misterio del hombre solo se esclarece en el misterio del Verbo encarnado, porque Adán, el primer hombre, era figura del que había de venir, es decir, de Cristo, Señor, el nuevo Adán, en la misma revelación del misterio del Padre y de su amor, manifiesta plenamente el hombre al propio hombre y le descubre la sublimidad de su vocación. Él, que es imagen de Dios invisible, es también el hombre perfecto, que ha vuelto a la descendencia de Adán la semejanza divina, deformada por el primer pecado. En él la naturaleza humana asumida, no absorbida, ha sido elevada también en nosotros a dignidad sin igual. Como diría yo, enriqueciendo el concepto
viendo pues que el Evangelio siempre va a ser nuestro referente, lo mismo en torno a la dignidad del hombre. Correcto, coincido en esta apreciación que nos puede ayudar mucho. Aquello que deja de ser evangélico o que va contra el evangelio ya está en la disonancia. Es aquello que me impide alcanzar esa felicidad que propone Cristo, el seguimiento en la cruz, el saber en ocasiones también Parte del ministerio es dar ejercicios. encontrar ese camino. Muchas gracias, muchas Por si gracias. acaso ya tienen en el chat, está el documento, lo pueden descargar con ningún problema. Ahí. Padre Hernán, ¿habrá alguna otra situación que manifestar? Bueno, el tema es un abanico. Yo veo el tema como un caleidoscopio bonito, porque tiene muchas miradas todo el tema de inteligencia espiritual hoy en día, acercamientos pedagógicos, sociales, relacionales, de, de crecimiento interior, de conocimiento personal. Lo que quiero subrayar hoy, por ejemplo, el tema de tomar distancia estuvo enfocado con la capacidad de reconocer mucho mejor las tendencias naturales que existen en nosotros, como las necesidades, que comparadas con unos valores propuestos de vida desde el Evangelio, se catalogan como disonantes y neutras. Y el hecho de que uno pueda tomar distancia para observar y proceder mejor es un proceso de toma de conciencia y de experiencia espiritual. Pues puede sonar en las versiones de espiritualidades encarnadas, puede sonar como algo extraño. Yo le escuché a una persona consagrada decir que hablar de esto es demasiado de psicología y poco de espiritualidad, pero recuerden lo que hemos hablado en los conversatorios anteriores. Y hay un clic entre lo humano y los valores del Evangelio que se proponen vivir. En el fondo son muy sencillos y el llamado a que uno tome conciencia, tomando distancia y tenga la posibilidad de madurar las necesidades, diría yo en ese sentido. Porque las necesidades no se quitan, hacen parte constituyen la naturaleza humana, nos permiten, cada una de las necesidades tiene un objetivo, pero el objetivo que nos ayuda a encaminarlas, hablamos de valores del Evangelio. La verdad, la experiencia religiosa cristiana se basa en el principio de valores del Evangelio. Hay otro tipo de experiencias no cristianas y seguramente se plantearán desarrollo de inteligencia espiritual desde otros ámbitos. Esto es un tema amplio, bonito, interesante a nivel educativo, por ejemplo. Y el padre Carlos Manjilla nos ha acompañado en 2 encuentros dándonos una mirada global con un ejemplo muy concreto en el ámbito psicológico y psiquiátrico, y hoy acentuando, creo yo, acentuando todo el tema de tomar distancia como uno de los elementos propios de la inteligencia espiritual, tomar más conciencia frente a lo que nos constituye como personas y frente al llamado del Evangelio. Muchas gracias, Padre Carlos. Muy amable. Con todo gusto y sobre todo deseando que fomentemos esta inteligencia espiritual, desarrollando estas competencias, podremos encontrar también un camino de seguimiento de Cristo, que implica siempre ese examen, esa capacidad de discernir y poder entonces transformar. Bueno, muy amable, Lucas, Padre Lucas. Sí, agradecemos mucho que aunque fue un tanto larga la exposición del día de hoy, siempre estuvimos 67 personas conectadas de manera fiel, para que vea, Padre, que no se nos fue nadie. Estuvieron ahí siempre enlazados, y también vía YouTube hubo 19, 20 personas, cosa que agradecemos porque también nos manifiestan a nosotros una gran apertura y aceptación en torno a la temática. Padre Carlos, ha sido de gran riqueza
y profundidad también para nuestro crecimiento personal. Por acá algunos hermanos nos han manifestado gratitud por la enseñanza. Saludos a Ecuador. Oramos también por esta hermana Patria, y gracias a cada uno de ustedes que han apartado este tiempo, su corazón, su familia, su hogar también, para que podamos llegar, así sea por medio de esta virtualidad, estos temas que sin duda alguna nos van a ayudar a seguir creciendo muchísimo. Que el Señor nos bendiga a cada uno de ustedes en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Termino. Gracias, muy amables. Gracias a ustedes.